Bien, hermanos, entonces, Mateo capítulo 25, verso número 44. Dice allí: entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En esta enseñanza vamos a enfocarnos en cosas que también mencionó Jesús, pero también con respecto al fin. Es decir, vamos a estar estudiando también pasajes del Apocalipsis para ir terminando esta serie y enfocarnos en otras, si Dios lo permite. Entonces, prácticamente, hermanos, como se los dije, aquel que va al infierno, el lago de fuego le espera. Una cosa es el lago de fuego, que el lago de fuego fue hecho para Satanás. Pero ¿por qué la gente va ahí? Porque decidió ir tras las cosas que Satanás le ofrecía. Bueno, entonces, ¿quieres tú estar con Satanás? Pues adelante, ahí tienes tu recompensa. Entonces, nadie, hermanos, va a salir de allí. Pero voy a abordar algunos puntos que son importantes, que quiero abordar aquí porque obviamente muchos quieren como que especular con el infierno y dicen, no, es que el infierno es aquí y muchas cosas. Pero por decir, una de las ideas que se acuñó hace tiempo, esto surgió en la Edad Media, que era la época del oscurantismo, pero hoy muchos todavía creen en esto: el purgatorio. ¿Qué cosa es el purgatorio? ¿De dónde salió la idea? Bueno, esa es una idea de la Iglesia Católica. Es una idea de la Iglesia Católica. Para la Iglesia Católica tú sabes que hay 7 pecados capitales. ¿Verdad? 7 pecados capitales. Le llaman así porque según ellos los pecados capitales son pecados que no pueden ser perdonados en el purgatorio. Por eso les llaman así. O sea, si tú tienes un pecado capital, para ti no es el purgatorio. O sea, el purgatorio es para gente que tiene pecados veniales. ¿Qué cosa es un pecado venial? Es un pecado que no es tan, supuestamente ellos, no es tan gravoso. No es tan gravoso un pecado venial, según ellos. ¿Ok? ¿Qué cosa es el purgatorio entonces? Bueno, según ellos dicen que los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, por eso se llama purgatorio, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta al infierno. No es el infierno, es algo como intermedio. Es por eso que la gente, cuando una gente va a morir, llaman a un sacerdote, para que antes de que muera como que lo bendiga, como que lo absuelva, entonces él pueda entrar al purgatorio. Sí, o sea, fue bien malo, como que lo absuelve y entonces ya puede entrar al purgatorio. O sea, no va al cielo directamente, porque pues obviamente fue bien malo, pero llegó el sacerdote como que lo absolvió, entonces se va al purgatorio un tiempo. Entonces, si tú quieres que tu muertito salga del purgatorio más rápido, necesitas hacer una que se llama misas gregorianas. Son las que hacen después, que vamos a hacer una misa en honor a mi abuelita, a mi abuelito, a mi primo, mi prima, mi tío, no sé, o cada vez que es su muerte ves que hacen una misa y lo recuerdan. Para ese son ese tipo de misas. ¿Para qué? Para que supuestamente él salga más rápido del purgatorio. Pero todo esto, recuerden que la Iglesia Católica lo hizo para recolectar dinero. Otro libro de la doctrina católica romana revela claramente la enseñanza de la Iglesia Católica sobre el purgatorio. Entonces, ¿qué es el purgatorio? El purgatorio es un lugar en donde las almas sufren por un tiempo, por causa de sus pecados, para purgarlos. ¿Qué almas van al purgatorio? Esa es otra pregunta, ¿no? ¿Qué almas van al purgatorio? Bueno,
son aquellas que abandonaron esta vida en pecado venial, como te lo dije, o que no han pagado completamente la deuda, ¿verdad? Esas almas van al purgatorio, según ellos, porque el purgatorio no existe y yo te lo voy a decir por qué. Otra pregunta que viene es, ¿cómo puedo hacer para que el alma de mi difunto que está en el purgatorio salga más rápido? Bueno, haciendo muchas oraciones por ellos, lo que ellos dicen, haciendo muchas oraciones por ellos y haciendo recordatorios por ellos. Esas son las misas. Recuerden que la palabra misa es ponerte entre la vida y la muerte, significa misa. ¿Okay? Ponerte entre la vida y la muerte. Otra cosa que entra aquí, el limbo. ¿Qué cosa es el limbo? Esta es más para los niños. ¿Ah? Por decir, el limbo para los hijos es para niños no bautizados que mueren antes de tener uso de razón, supuestamente ellos. Para ellos es el limbo. Y también el limbo para niños es para aquellas que tienen capacidades diferentes. O sea, ¿qué pasa con un hombre o con un niño que tiene una capacidad diferente? ¿Qué pasa? Pues supuestamente ellos se va al limbo. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia con respecto a eso. ¿Ok? El limbo, últimamente la enseñanza del limbo ha decaído mucho, pero el purgatorio sí está muy presente. Entonces, vamos a adentrarnos en esto. La Biblia en ningún momento habla de este lugar, que los hombres inventaron con un fin. Y es que, hermanos, para que la salvación por obras tuviese sentido, tuvieron que inventar el purgatorio. Fíjate, el purgatorio sin la salvación por obras no tiene sentido. Porque el purgatorio quiere decir que él hizo obras buenas y obras malas, pero como que sus malas fueron mayores. Entonces van al purgatorio para que más o menos eso se nivele y él puede entrar al cielo. Pero, ¿cómo decimos que el purgatorio no existe? Bueno, para empezar, porque la salvación es por gracia, es por fe. Con eso ya derribamos todo eso. Entonces, ¿hay gente mala en el infierno? ¿Hay gente que fue muy mala en esta vida? Sí. ¿Pero se fue al infierno por eso? No. No. Parece contradictorio, pero vence. ¿Hay gente mala en el infierno? Sí. Ahora te pregunto, ¿hay gente mala en el cielo? Sí. Sí. Pues obviamente que sí, dijo Cristo. El sano no requiere médico, sino ¿quién? El enfermo. Entonces, ¿quiénes están en el cielo? Pues los malos. O sea, tú y yo éramos malos. Recibimos perdón, redención por medio de Cristo. Ahora, ¿en el infierno hay también malos? Sí, pero no están allí por eso. Están allí porque no creyeron. ¿En quién? En Cristo. Sí, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En Marcos capítulo 16, verso 15, dice esto: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquí muchos toman este verso y dicen, ya ves, el bautismo es necesario para salvarse. Y no. Lo que está diciendo aquí es que alguien que cree de verdad, el bautismo es algo que viene después. El bautismo no es para salvación. O sea, si alguien se muere creyendo en Cristo y no fue bautizado, no importa, se va a ir al cielo. Pero si tuvo la oportunidad de bautizar, si dejó pasar el tiempo y nunca le importó y nunca quiso, lo que nos está demostrando es que tal vez él no cree de verdad. Una cosa es decir que, pues sí, o sea, él, a lo mejor, imaginemos, ¿no? Alguien está esperando el bautismo y dice, no, pues ya me programaron para, no sé, un ejemplo, ¿no? Para el 2025 me programaron que voy a bautizarme, ¿no?
Y en ese transcurso se muere. ¿Qué pasó? ¿Se va al cielo o se va al infierno? Se va al cielo, porque la salvación no es por obras. Pero si en ese transcurso él dijo, no, yo no quiero, no, como que me falta más conocimiento, no, pues como que, no sé, como que no siento dentro de mí que me quiera bautizar, tendríamos que preguntarle, ¿de verdad crees? Recuerden que el bautismo es una demostración pública de algo que sucedió en secreto. El bautismo es una representación que yo me identifico con Cristo, que yo de verdad creo en Cristo y quiero publicarlo al mundo, que quiero ser como Cristo. Recuerden que es morir al viejo hombre cuando me sumergen, y cuando salgo, ¿qué? Es como que salgo a la nueva vida, ¿verdad? Simbólicamente, eso ya sucedió en lo espiritual, ya nací de nuevo, ¿ok? Pero simbólicamente, cuando alguien ve el bautismo, dice, es que este hombre, ahora sí, este hombre no es que sea más cristiano, no es que sea más santo, pero este hombre está demostrando que él de verdad cree, ¿ok? Entonces, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, Lutero se dio cuenta de que el purgatorio estaba basado en un sistema de salvación por obras. Y él escribió desde su propia experiencia personal, como ex católico, porque eso era Lutero. Dice, algunos pensaban, esto es lo que él decía, algunos pensaban que nunca saldrían del purgatorio, porque de acuerdo con los antiguos cánones, a un solo pecado mortal se le adjudicaban 7 años de penitencia. O sea, por cada pecado mortal que habían cometido 7 años en el purgatorio. Sin embargo, la confianza fue colocada en las obras de satisfacción de hombres, o sea, las cosas que pudieras hacer. Entonces, mucha gente que obviamente tenía mucho dinero, daba dinero al Papa, daba dinero a los sacerdotes para que salieran sus muertos, pero eso nunca iba a ocurrir. Por lo regular, si ustedes después leen la historia del Papa Pío, fue un papa terrible, ¿verdad? El Papa Pío era un hombre gordito, y él apoyó mucho la guerra mundial. Oye, fue un papa terrible. Entonces, hermanos, nadie llegará al cielo por obras. Nadie. Nadie se va a salvar por ser bueno, porque nadie es bueno. Si dijésemos que el purgatorio es real, estaríamos diciendo que el sacrificio de Cristo no es suficiente y que no se hicieron suficientes obras buenas como para poder agradar a Dios. Si dijésemos que el purgatorio existe, que lo cual no es cierto. El purgatorio, hermanos, niega la gracia de Dios, porque está suponiendo que como que el sacrificio de Cristo no es suficiente, entonces debe haber un medio que el hombre utiliza para llegar a Dios. Entonces el purgatorio no existe, hermanos. Eso la gente lo inventó para no decirle a la gente que se va a ir al infierno. Pero una gente que no cree, así sea la más buena que tú conozcas, que no, hombre, da a los pobres y dona su dinero, y como escuché, ¿no? Que el de la Colgate, ¿no? Que antes daba el 10% y ahora él da 90% y él vive con el 10%. Pues qué bueno, está bien. Está bien, o sea, qué bueno que sí haga esa buena obra. Pero si no cree, se va a ir al infierno. La salvación no se gana por obras. Es más, los capos de la droga, Pablo Escobar era un hombre muy religioso. Era un hombre muy religioso. Y él hizo o apoyó a muchos católicos para que fundaran parroquias. Pablo Escobar era uno de los hombres más poderosos de Colombia. ¿Y por eso se ganó el cielo? Pues no lo sé, o sea, yo no sé si creyó al final, yo creo que no, pero yo no sé. Pero no se ganó el cielo por tantos millones de dólares que invirtió en una parroquia. Ese es el problema del día de hoy. Muchas personas se están yendo al infierno con ese falso evangelio de la prosperidad porque creen esto, porque creen que se están ganando el cielo por lo que dan. No, hermanos. No. Nadie se va al cielo por cuánto da de dinero. Si así fuese, entonces solamente los ricos entrarían. Pero la Biblia contradice esa idea, porque dijo Cristo, cuán difícil es que un rico que entre en el reino de los cielos. Es muy difícil. ¿Por qué?
Porque la gente confía más en las riquezas que en Dios, o sea, que cree más en el valor del oro que en Dios, y el que no cree en Él ya ha sido condenado. Ahora quiero tocar otro verso aquí, Marcos capítulo número 10, Marcos capítulo 10, verso número 13. Aquí viene otra pregunta. Pastor, ¿qué pasa con... Yo tuve un sobrino que a los 2 años se murió. ¿A dónde está? Bueno, vamos a contestar esa pregunta. ¿Se va al infierno o se va al cielo? ¿Qué pasa con todos esos niños que hoy... básicamente, hermanos, eso no se dice, pero la cantidad de abortos es mayor que el número del holocausto. En el número del holocausto estábamos hablando de que murieron más o menos 3 millones de gentes. De abortos ya van 10 millones de gentes muertas. Eso no se dice. ¿Te imaginas? Se quejan de Hitler y se quejan de los nazis y todo eso de que mataron mucha gente, sí, pero las mujeres y hombres han matado más humanos que los nazis juntos. ¿Y dónde van todos esos niños? ¿Dónde van? Bueno, dice ahí Marcos capítulo 10, verso 13, dice, y les presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que se los presentaban. Y viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniéndoles las manos sobre ellos, los bendecía. Lo voy a leer este pasaje en la versión traducción viviente. Dice, cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en el reino de Dios. Bueno, vamos a explicar ese verso. ¿De qué está hablando Jesús? Bueno, muchos han tomado este pasaje para hacer válido el bautismo infantil. Y no está hablando de eso. No está hablando de eso. Eso lo practicaban las iglesias luteranas, que ahorita están extintas, Las iglesias luteranas fueron mucho en Europa, pero ahorita en Europa, hermanos, el cristianismo está prácticamente muerto. Prácticamente muerto. Casi ya los que donde hay más cristianos ahorita es aquí en América Latina. Pero prácticamente en Europa el cristianismo está muerto. Hay más ateísmo, más islamismo, más judaísmo, muchas cosas de esas. Bueno, entonces, veamos, lo que dice que el reino de los cielos es para aquellos que son como ellos. Lo que Jesús está diciendo es que aquellos seres humanos que están en una corta edad, si mueren, van directamente con Dios. Nacemos, hermanos, fíjate, nacemos con una naturaleza pecaminosa, sin embargo, no se va al infierno por nacer pecador, sino por no creer. Todos los niños que nacen, todos nacen con una naturaleza pecadora, todos. Sí, aunque lo veas con ojo azul y con ojo verde y para ti es el niño más bonito, sí, después se descomponen, ¿verdad? Pero bueno, porque pues todo niño que nace, pues todos los niños hermosos, ¿no? Para ti tu hijo, tu hija fue la más bonita de todas, nadie se compara y está bien. Pero a medida que van creciendo, van tomando decisiones. Y muchas de esas decisiones van inclinadas hacia el pecado, porque esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza. Nuestra naturaleza es que nos gusta lo malo. Nos gusta el pecado. Si no nos gustara, pues no lo haríamos. Pero al hombre le gusta robar, le gusta la mentira, le gusta la guerra, le gusta. Al hombre le gusta la guerra. Entonces, si nace un niño con naturaleza pecaminosa, porque así nace, al año se muere, ¿a dónde va? Al cielo.
El pecado, hermanos, entendámoslo así, es una responsabilidad a la cual tenemos que hacer frente. Pero los niños están libres de esta situación hasta que tengan la capacidad para responder en fe por sí mismos. Dios no condena a alguien porque nació pecador, sino condena a alguien porque está en un pecado del cual no se quiere arrepentir. Ningún ser humano va al infierno por nacer pecador. Va al infierno porque es pecador. ¿Entienden cómo lo digo? Ningún ser humano va al infierno por nacer pecador, sino porque es pecador. O sea, porque practica un pecado. Porque su vida es esa. Está en pecado y no se arrepiente. Entonces, quiero que vean aquí el peligro, hermanos. Hoy las cosas que el mundo hace está haciendo que los niños pierdan la inocencia a muy temprana edad. Una vez un pastor dijo algo que yo me puse a razonar y después lo entendí. Y es cierto. ¿Ves que ahorita que ponen así concursos en la televisión de que La Voz Kids y que ponen a niños que a contar chistes y todo eso? Este pastor dijo, ustedes no saben los padres en qué mundo están metiendo a sus hijos, les están robando la inocencia. Y es verdad, o sea, son niños de 6, 7 años que los están exponiendo a una vida de gente inmoral, de gente que le gusta la pederastía, de gente que donde los niños están expuestos a muchos vicios que no son para su edad y que nunca deben ser para el ser humano. Pero date cuenta, los padres con tal de ser famosos exponen a sus hijos a un ambiente donde les quitan la inocencia y donde deben dar cuentas a Dios por lo que ahora decidan. Entonces, como te lo dije la semana pasada, ¿cuándo entonces mi hijo debe de hacer una decisión por Cristo? Bueno, yo no sé la edad, pero yo te puedo decir que ahora, por lo que estamos viviendo en esta sociedad, los niños están perdiendo la inocencia o están más expuestos al pecado a más temprana edad. Yo te puedo decir, a mí en mi experiencia, o sea, de la sexualidad en la secundaria, era muy vago que nos hablaran, era muy vago, o sea, métodos anticonceptivos, o sea, no, o sea, en la secundaria era algo que no se tocaba. La preparatoria ya era, estamos hablando, en la preparatoria en los años 2000 ya, yo estaba yo en la preparatoria, o sea, y era algo ya más o menos que se tocaba. Hoy, niños de primaria, secundaria, ya saben todo eso, pero no lo saben en un punto de cuidarse, y en un punto de ser malévolos. De que mira, si vives esta vida de pecado, aquí están algunos métodos para que no te pase nada. Pues eso es lo que tú crees. ¿Por qué crees que hay muchos embarazos a temprana edad? O sea, niñas de 12 años teniendo ya un hijo. ¿Te das cuenta? O sea, esas niñas de 12 años ya requieren de Cristo. Porque ya cometieron un pecado. Y ese pecado, si no se arrepienten, las va a llevar al infierno. Entonces estamos viendo una sociedad que está exponiendo a los niños al pecado a más temprana edad. ¿Cuál es el objetivo de eso? Pues que el niño cometa pecado a más temprana edad y si se muere, va a ir al infierno. Por eso de que no, pues que la televisión eduque a mi hijo, pues lo que va a pasar es que la televisión le va a enseñar cosas a tu hijo donde él va a perder la inocencia a los 8 años, a los 7 años, y ella necesita de Cristo, tú pensando todavía que no, pues ay, no, como que todavía es un niño, ¿no? Y hasta los 15 piensas que no sabe, ¿no? Sí sabe. A ese punto estamos llegando, hermanos.
El reino de los cielos incluirá a los niños, sí, pero a los niños en inocencia. Hagan de cuenta que el niño en inocencia está como Adán y Eva en el huerto. No conocen de la malicia, no conocen de la avaricia, no conocen de la traición, no conocen de la inmoralidad, ¿no? Pues un niño está, pero cuando ya empieza a conocer eso, empieza a discernir, y como Eva y Adán cometen pecado, mueren espiritualmente. Date cuenta, un niño es como que, los niños son como que, tengo un amigo imaginario, ¿sabes por qué? Con esa inocencia son más adeptos al mundo espiritual. A medida que crecen, mueren espiritualmente, y entonces ya no son tan... Porque aquel que dijo, no, pues ya dejó su amigo imaginario, pero más chicos tenían esa parte. Por ese tipo de cosas, hermanos. Pero date cuenta, hoy la sociedad, estamos viviendo muchos tiempos peligrosos, demasiados, donde los hijos están siendo expuestos al pecado a flor de piel. Si imagínate un hogar donde un niño vive en un matrimonio homosexual. Fíjate, te voy a decir algo. Un niño, en su conciencia, él sabe que algo no está bien. Él lo sabe. Que él no puede ser que tenga dos hombres, mamá y papá. Él lo sabe, pero aún no lo entiende. Pero lo va a entender a muy temprana edad, y ese niño ya va a estar condenado a irse al infierno si no se arrepiente. O sea, date cuenta en todo lo que se está sumergiendo todo esto, hermanos. Tanto que dicen proteger a la infantil, y se enteran de que niños murieron y se indignan. No, ahorita, pues, a mí me da risa de ahorita de esta guerra que tiene Israel, porque pasan de que no, Israel bombardeó fulana cosa donde había niños, y se indignan. Y tal vez sí, en una guerra pues a veces mueren ni mujeres y niños, porque así es la guerra. Pero no se indignan de todo el tráfico infantil que hay en África. De eso sí no. De eso sí nadie habla. De todos los niños que van a las minas de sal, a las minas de diamantes en África, a los 8 o 7 años de edad, y ahí están trabajando como burritos en las minas. A eso sí nadie habla. Ahí sí, cállense. Ah, pero bombardearon allá, entonces ¿sí te das cuenta cómo es el mundo? El mundo dice que defiende tanto los derechos infantiles, pero desde el vientre los quieren matar. Entonces, hermanos, ¿cuándo requeriría tu hijo saber de Cristo? Cuando tú veas que tu hijo ya entiende el bien y el mal, ya lo entiende de tu hijo el bien y el mal, es necesario que tú le hables de Cristo. Y tú le digas, hijo, es necesario que ahora yo te diga que tú eres pecador, y que si no te arrepientes, y si tú no buscas de Dios, y si tú no aceptas a Cristo en tu corazón, te vas a ir al infierno. Y así te pregunta, ¿me voy a ir contigo, papá? Pues no sé, le respondes tú, si te vas a ir con él o no. Otro punto. Eclesiastés 9:5. Es el último punto que voy a tocar para pasar a otro pasaje. Quiero aclarar estos puntos, hermanos, es necesario porque sin duda surgen este tipo de dudas de qué pasa con esto, ¿no? Eclesiastés 9:5. ¿Okay? Eclesiastés 9:5. Desde ahí. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, ¿qué dice ahí? Nada saben, nada saben. Entonces, a ver, viene la pregunta.
mi tatarabuelita que pasó ahorita el 10 de mayo y le llevé sus florecitas allá en la tumba y dice, ay abuelita, pues estuvieras aquí, ¿va? ¿Vio que le llevé sus flores favoritas? ¿Que le llevé su mole favorito? ¿Vio eso? La respuesta es no, no, nada, los muertos nada saben. Ay, no pasó, yo no creo, porque la otra vez como que estaba yo reflexionando y como que sentí su presencia. No, lo que sentiste fue frío. O escalofríos tal vez. O sentiste gripa. O el COVID, a lo mejor lo sentiste. Pero no es cierto. Me voy a leer este pasaje otra vez, traducción viviente. Eclesiastés 9:5. Los que están vivos al menos saben que un día van a morir. Pero los muertos no saben nada. Ya no reciben más recompensas y nadie los recuerda. Lo que hayan hecho en su vida, odiar, envidiar, pasó ya hace mucho tiempo. Ya no son parte de nada de este mundo. O sea, que un muerto regresa, no. Entonces, esas apariciones, pastor, que se le apareció su abuelita, su mamá, su primo, su tío, dijo Pablo, ¿no? 2 Corintios, y no es novedad, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Entonces, si se puede disfrazar como ángel de luz, ¿tú piensas que no se puede disfrazar como tu tatarabuelita? ¿Piensas que no se puede disfrazar como tu hermano para engañarte? Satanás es el amo del disfraz y es el amo del engaño. ¿No dijo Cristo, cuando es mentiroso, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentiras? O sea, el disfrazarte es una mentira. Obviamente que Satanás se disfraza. Si ve a una gente que tanto quiere ver a su primo, quiere ver a su tío, quiere ver a su mamacita querida porque no le pudo pedir perdón, ¿verdad? Y Satanás se presenta como su mamá, ¿sí? Ay, pero sabe cosas que solamente ella y yo platicamos. Satanás sabe todo el pasado. Sabe todo el pasado. Sabe lo que hiciste hace 10 años, hace 20. Lo sabe. Él no sabe tu futuro, pero sí sabe tu pasado. Lo sabe perfectamente. Entonces, las mujeres, su mamá que murieron y ahorita pasó el 10 de mayo, ¿lo supieron? ¿Supieron el día? No. Para nada. Lo que hayan conocido en esta vida, claro que lo recuerdan. Recuerda que tuvieron hijos. Me refiero a los del infierno, ¿eh? Recuerdan que tuvieron hijos. Recuerda que el rico recordaba que tenía hermanos y tenía padre. ¿Y los del cielo recuerdan? También. Pero de una manera distinta. Porque si ellos recordaran en el cielo que tienen hijos acá, incrédulos, sufrirían. Entonces el cielo no sería descanso. Sino que hay una transformación que Dios hace ahí. Sí recuerda, pero ya no con dolor. Entonces, quise aclarar este punto para pasar a un pasaje más. Ahora sí vamos a ver el pasaje que vamos a analizar el resto de lo que me queda de tiempo. Mateo 25, 27. Ese es el pasaje que vamos a analizar hoy. Estamos en el punto de que que Jesús habló más del cielo que del infierno que del cielo, ¿verdad? Y es verdad, habló muchas cosas del infierno y pues ahora sí que si el Dios mismo nos habló del infierno, pues obviamente tenemos que prestar atención a lo que él dice. Dice Mateo 25, 27, por tanto,
debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno. Nuevamente, contexto de este pasaje. ¿De qué viene hablando Jesús en este pasaje? Bueno, viene hablando de su venida, que vimos la semana pasada. Y nuevamente Jesús está hablando de lo mismo, de su venida y lo que vendrá con su venida para aquellos que no están velando. El capítulo 24 y el capítulo 25 es un mismo relato. Es un mismo relato. Jesús está hablando y sigue contestando las preguntas. Dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Esas tres preguntas, Jesús está contestando esas tres preguntas. Entonces, retomo los versos de la semana pasada y veremos que tienen mucho que ver. Mateo 24:40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Bueno, estos versos que acabamos de leer corresponden a la primera parábola, que son las de las vírgenes. Mateo capítulo 25, verso 1. En la parábola de las vírgenes, el punto principal de la parábola es estar velando, porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, ¿no? Por eso dice el versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se escuchó un clamor diciendo, aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Qué? Obviamente esto tiene su contexto. El contexto es que cuando ya era el punto de casarse, el novio lo que hacía era decirle a la novia, yo me voy a casar contigo, y le daba una dote, no era el anillo, sino una dote. O sea, al dar la dote, el novio daba diciéndole, yo tengo la suficiencia para sostenerte y conmigo no te va a faltar. Eso significaba la dote. Y obviamente una ayuda para la familia. Y entonces el novio se iba a hacer los preparativos. Y a veces podía pasar medio año o un año haciendo preparativos. Pero la novia tenía que estar lista para cuando el novio regresara, que se casara. Tenía que estar lista. A eso se refiere esa parábola. Entendemos por el contexto cultural. Entonces la parábola tiene sentido en el punto de que no sabemos el día ni la hora. Así como la novia no sabía en qué momento iba a volver el novio para casarse con ella, pero sabía que iba a volver, porque se lo prometió y le dio hasta la dote muestra de que él iba a volver. ¿Ok? Entonces obviamente eso tiene su trasfondo cultural, como ya te lo expliqué. Ahora, Mateo 24, versículo número 45, que fue el que leímos después. Dice, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y lo pondrá a su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Estos son los versos que analizamos la semana pasada, y ahora Jesús lo amplía en la parábola siguiente. En la parábola de los talentos. Ahí amplía este pasaje que acabamos de leer. O sea, Jesús está hablando de lo mismo, pero ahora pone un ejemplo. Recuerden que una parábola es un ejemplo terrenal
con un trasfondo espiritual. Una de las cosas que no debemos hacer con las parábolas, hermanos, es a todo darle significado. No siempre es así. En una parábola hay que encontrar qué es lo que Jesús quiso dar a entender. Eso es lo que vamos a encontrar aquí. Dice ahí el versículo 14, Mateo 25, 14, que es el pasaje que se enfoca aquí esto. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5, a otro 2 y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Entonces, ¿cómo es un siervo fiel e imprudente? ¿Cómo es un siervo así? Es lo que está queriendo dar a entender Jesús. Dijo, ¿quién es el siervo fiel e imprudente al cual el Señor va a poner sobre su casa? Pero si dijera este siervo, mi señor tarde, y entonces empezase a ir con los borrachos, toda la cosa, dice que vendrá el Señor en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y entonces lo pondrá con los hipócritas. Bueno, pero ¿cómo es un siervo así? Es lo que va a explicar Cristo. Aquel que, sabiendo que tiene que hacer y que sabe algunas cosas del carácter de Dios y le da igual y vive como el mundo, y es no producir nada espiritualmente, hermanos. Muchos toman esta parábola y dicen, el cristiano debe ser productivo. O sea, si tú no estás produciendo nada, y hablan terrenalmente, o sea, si tú no estás produciendo riqueza, estás mal. Perdóname, la parábola que estamos leyendo no está hablando de eso. Perdóname, no está hablando de eso. O sea, ¿cómo puedes poner la parábola de los talentos en un punto de riqueza cuando estamos hablando de la venida de Cristo? O sea, no entra. No es, o sea, a ver, mientras viene Cristo me tengo que hacer rico. ¿Dónde entra dónde encaja esa idea? No está hablando de eso Cristo. Entonces, ¿de qué está hablando? Bueno, está hablando de administración. ¿Pero administración de qué? O sea, debemos ser productivos, pero ¿en qué punto? En el punto espiritual. Ojo, no estoy diciendo que no debes ser un buen empleado, un buen patrón, no debas de ser un buen siervo, un buen servidor, un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo. No estoy diciendo eso. O sea, lo que estoy diciendo es que no está hablando de dinero. O sea, si un talento en ese tiempo era una medida de dinero, era mucho dinero. Se dice que hoy en día un talento es cerca de $500,000. Más o menos era esa cantidad. Entonces, por eso cuando uno debía 10,000 talentos, pues imagínate cuánto debía, 50 millones o 50,000 millones de dólares. Pues es una deuda impagable. ¿Te acuerdas de esa parábola cuando dice que uno debía 500 denarios y el otro debía 5,000 o 50,000 denarios? Pues era una deuda impagable. ¿Cómo llegó a esa deuda? Pues quién sabe, ¿no? No sé cuánto pidió, pero bueno, ¿te das cuenta? O sea, era una deuda impagable. Entonces, el maestro se enfoca en el infiel e imprudente. Fíjate, sigue diciendo el versículo 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquel siervo y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, están diciendo, Señor, 5 talentos me entrega, este aquí tienes, y he ganado otros 5. El Señor le dijo, buen siervo y fiel. Siervo y fiel. ¿Y qué dijo al principio? ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, esa es prudencia. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho. O sea, prudencia significa que yo tengo poco y eso poco lo cuido. Eso significa. O sea, fuiste fiel porque te preocupaste por lo mío. Pero también, aunque era poco, te preocupaste por lo poco, te pondré sobre lo mucho. Pero luego dicen, bien, y versículo 22, llegando también el que había recibido 2, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, y he ganado otros 2. Y el Señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Muchos dicen otra cosa, bueno, ¿qué son los talentos?
Bueno, recordemos que es una parábola. Muchos dicen son los dones. Bueno, podría ser, pero aquí más bien está hablando de administración. Está hablando de administración. Y voy a dar algunos versos sobre esto. Mira, por decir, Hebreos 2.1 dice, por tanto, Hebreos 2.1, es necesario que con más diligencia, ¿qué cosa es diligencia? Ser fiel, ser prudente, con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí salvación no se refiere a la salvación de salvar el alma. ¿A qué se refiere? El contexto no lo dice. ¿Con qué está empezando Hebreos? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. O sea, lo que Dios nos ha encargado, ¿sabes qué es lo más grande que nos ha encargado Dios? El Evangelio. Eso es lo más grande que Dios nos ha dado a todos. Su palabra. Su palabra es lo que nos ha encargado. En la epístola a los Gálatas, Pablo dice, me sorprendo que sigan un evangelio diferente. Pablo está diciendo que la palabra que Dios nos ha dado es algo que debemos administrar. Algo que debemos administrar. O sea, esa palabra que tú tienes ahorita en tu mano es algo que Dios te encargó a ti que tú administres y que debes de crecer. Algunos entienden más, 5 talentos. Algunos entienden menos, 2 talentos. Pero aquí no es quien sabe más o menos. Aquí es que crezcamos de acuerdo a lo que sabemos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Segunda de Pedro 1:12. La segunda de Pedro 1:12. Dice, por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, y en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria. ¿De qué está hablando? ¿Memoria de qué? ¿De él? ¿De Pedro? De la palabra. De la palabra. Debemos actuar con diligencia. Este versículo que sigue es ineludible lo que está diciendo. Primera de Timoteo 4:1. Es lo que dice. Primera Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando, o sea, ¿qué se escucha? O escuchas la palabra o escuchas espíritus engañadores, no hay de otra. O escuchas el Evangelio o escuchas el diablo. Y doctrinas de demonios. ¿Qué es doctrina? Una doctrina es una enseñanza. Es una enseñanza. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas, que la palabra, serás buen ministro de Jesucristo. Serás fiel, prudente. Bien, buen siervo y fiel. ¿Verdad?
Si esto enseñas, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para nada es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. ¿Por qué? Por la palabra. Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. ¿Quién va a ser un buen ministro? El que administra bien la palabra. ¿Quién es la palabra, Timoteo? Ejercítate en ella. Adminístrala bien. Enseña eso y entonces serás un buen siervo. Entonces podemos ver en estos versos, y hay más, sobre la administración de la palabra que nos ha dado y que muchos hemos descuidado. ¿Y por qué se descuida? Bueno, porque este hombre pues se dedicó al mundo, enterró el talento. ¿En dónde lo enterró? En la tierra, o sea, se dedicó a la tierra. Se dedicó a las cosas del mundo. Y no le importó. ¿Sabía de su Señor? Sí sabía. Sí sabía. Otra lo vamos a ver. Sin embargo, no le importó. Se dedicó a sus cosas, se dedicó a sus anhelos personales, a sus sueños personales, y llegó el día que no sabía y el día que no esperaba, y entonces le pidió cuentas. Versículo 24, regresamos a Mateo 25. Que ya se me acabó el tiempo. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Mira, hablándolo así, ¿sabes de qué sabía este hombre? Del Antiguo Testamento. Porque es en el Antiguo Testamento donde vemos ese carácter de Dios, ¿no? Sabía que eres hombre duro. ¿Dónde se ve la dureza de Dios? En el Antiguo Testamento. Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Hombre duro. Y tuve miedo. ¿A qué Dios le tienen miedo supuestamente los del mundo? Al Dios del Antiguo Testamento, donde mandaba matar a pueblos y mata a Amalek y saca a los cananeos y Sodoma y Gomorra y Nínive y Edom y Siria y Babilonia y los griegos y los medopersas y los romanos y Nabucodonosor. ¿Dónde se ve todo eso? En el Antiguo Testamento. Él sabía de Dios, sí sabía. Hay un dicho con los franceses que dice así, un proverbio que dice: el que se excusa, se acusa a sí mismo. Así dicen los franceses, el que se excusa, se acusa a sí mismo. Dice ahí, versículo 27. Versículo 26 y 27, dice: respondió su señor, le dijo: siervo malo y negligente. O sea, dice, tu excusa es que sabías que yo no sembré, pues por tu misma excusa yo te condeno. Debiste haber, dice, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí la palabra inútil, porque eso lo dice el siervo inútil. La palabra inútil significa, en el griego, alguien que no tiene méritos, alguien que no produce nada. ¿Qué haces con una planta que tú la sembraste y que no da fruto? La vas a quitar. Eso es lo que está diciendo.
Lo que está diciendo el Señor con los banqueros, cuando dice, debiste dar mi dinero a los banqueros. Cuando tú haces una inversión, hay diferentes inversiones aquí en México, pero te voy a decir algo así rápido. Imaginémonos que tú tienes 5,000 pesos. Y tú, como no confías en los bancos, lo guardas debajo del colchón, ¿verdad? Como tu abuelita te enseñó. Lo guardas debajo del colchón y guardas 5,000 pesos. Y tú siempre has tenido 5,000 pesos. Pero con el paso del tiempo, esos 5,000 pesos ya no tienen el mismo valor. Es decir, no vas a poder comprar. Hoy con 5,000 pesos, pues sí puedes comprar 10 huevos. Pero dentro de 5 años solamente vas a poder comprar 7. ¿Por qué? Porque el valor subió. Con el tiempo las cosas van subiendo de valor. Entonces tu dinero, lo que podías comprar hoy, en 2 o 3 años no lo vas a poder comprar. Eso se le llama inflación. Entonces, ¿para qué metes el dinero en el banco y le pones que te den un interés? Para combatir esa inflación. O sea, que más o menos tú dices, bueno, las cosas están subiendo por año, están subiendo un peso. Bueno, yo voy a buscar una inversión que por año me genere 70 centavos. Entonces, así más o menos combato que cuando pasen 2 años, mi dinero no esté tan alejado del valor real de las cosas. Entonces, cuando le está diciendo el Señor, hubieras dado el dinero a los banqueros y así hubiera recogido el interés, quiere decir que cuando tú tienes el dinero debajo del colchón, tú estás perdiendo dinero con el tiempo. Tú estás perdiendo dinero. Lo que está diciendo el Señor le dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, siervo? Tú eres un siervo inútil, porque no solo no trabajaste, sino que tú hiciste que yo perdiera. Por eso es un inútil. No solo no trabajaste, fuiste un perezoso, fuiste alguien que no quiso estudiar, no quiso administrar la palabra, te valió, no quisiste. A pesar de todas las facilidades que yo te di la palabra escrita, te di la palabra en digital, te puse quien te enseñara, una congregación, un lugar donde nadie te persiga, y aún así tú dijiste, no me importa, a mí no me interesa, que estudien los que quieran ser frailes, sacerdotes, obispos, que estudie el pastor, porque a él es su trabajo. ¿Yo por qué? Bueno, fíjate, no solamente no quisiste, sino que tú también hiciste que yo perdiera. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pregunta, ¿por qué has echado al infierno? ¿Porque no estudió la Biblia? No. Es echado afuera por inútil. ¿Por qué? Porque tiene que ver con muchas cosas. Porque no cree. Y si no cree, pues no vive por fe. Y si no vive por fe, no estudia. Y el justo por la fe vivirá. Alguien que Dios le ha dado un lugar donde congregarse, y la palabra, y quien se la enseñe, y se la explique, y aún así dice, no, ¿sabes qué? No puedo. Bueno, pues al final tendrá su recompensa, el infierno. La muestra de que tú no quieras nada con la Biblia es que no crees. Esa es la muestra. ¿De qué te sirve decir que tienes fe y no tienes obras? ¿Podrá la fe salvarle? Tú no tienes que ser un erudito, Tampoco es eso. O sea, de que no, todos aquí tienen que ser teólogos graduados y todo. No. Pero alguien que ama a su Señor anhela conocer a su Señor. Pero aún así, si Dios te ha dado todo, todas las facilidades, y nosotros como siervos inútiles. ¿Quién es un siervo inútil? Que no produce nada. Como la higuera, puras hojas, pero nada de fruto. ¿Qué va a pasar con nosotros? Nos vamos a secar. Se habla de condenación. No estoy diciendo que vamos a perder la salvación, obviamente que no. Pero alguien que no estudia la palabra, que nunca quiere estudiar la Biblia, que siempre tiene un pretexto, tal vez es porque no cree. Y como no cree, ¿qué?
Por digo, cada quien tiene su capacidad. Algunos tienen 5 talentos, o sea, tienen más capacidad de entender que Dios les ha revelado más. Entonces, date cuenta en la Biblia. Uno de los hombres que más Dios les reveló fue Daniel. Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Dios le reveló muchas cosas. ¿Y qué pasó con Jonás? Como que no se ve mucha revelación en Jonás. Se ve más como que el enojo de él, la indignación, y como que él dice, no, Señor, yo no quiero que Nínive se salve. Y le dice Dios, es que eso tú no lo decides. Yo te estoy diciendo que vayas y prediques. No, no quiero ir. Y se va al lado contrario. Ah, no, pues órale. No, pues ahora sí voy. Cuando ven que se convierten, se enoja de nuevo. Dice, ya se va, y dice que le hace una calabacera. Y se regocijó con él, pero dice que Dios hizo surgir un gusano y le mató a la calabacera y se volvió a enojar. ¿Por qué? Porque él pensaba que era injusto. Lo mismo pensaba con los ninivitas. Él pensaba que era injusto que Dios los perdonara. Comparemos la revelación. Como que ¿quién tuvo más revelación de Dios? ¿Daniel o Jonás? En un punto dado así de escritura, Daniel. ¿Pero por eso Daniel es más que Jonás? No. Cada quien Dios le reveló una parte de él que necesitaba. La cosa es qué hacemos con eso que Dios nos revela. No es nada más soy un todólogo o soy un sabelotodo. No. No termina allí, hermanos. Necesitamos invertir. ¿Cómo? Hay que crecer. Necesitamos crecer. Dios no nos quiere encontrar como nos dejó. O sea, Dios te salvó y estabas chaparrito. Cuando Él regrese, ¿cómo te va a encontrar? ¿Igual? ¿Con las mismas cosas que teníamos cuando nos salvó? ¿Con el mismo conocimiento que teníamos? O sea, nada más me sé Juan 3:16 y de ahí no pasé. No, tenemos que saber que todo el consejo de Dios. Este hombre sabía del Antiguo Testamento. ¿Y qué pasa con el Nuevo? ¿Qué pasa con todo eso? O sea, tenemos que crecer. Pero nuevamente lo aclaro. No estoy diciendo que si no estudias la Biblia te vas a ir al infierno. No estoy diciendo eso. Sino que eso es algo que se deja ver porque tú no crees. Pero no estoy diciendo que seas un teólogo, no, yo no estoy diciendo eso. Porque cada quien tiene su capacidad. Y cada quien tiene su llamado. Pero mira, dice Deuteronomio 32:45, dice: y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuidéis de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, es vuestra vida. Porque no es cosa vana, es vuestra vida. Dios espera que la palabra que Él nos ha dado, muchas veces decimos, tenemos buena doctrina, sí, qué bueno, ¿qué estamos haciendo con ella? Eso es lo que Dios espera ver de nosotros, ¿qué estamos administrando? Yo no estoy hablando de dinero, estoy hablando de la palabra que Él nos ha encargado. Si Él te hace entender algo, ¿para qué crees que te lo hace entender? ¿Para que lo entierres en la tierra ya? No, para que crezcas. Tienes que crecer. Acuérdate de ese pasaje, ¿te acuerdas del pasaje de Jeremías? Que llegó a las aguas y dice que primero le llegaba a los tobillos. Después dice que siguió caminando y luego le llegaba a las aguas, ¿a dónde? A las rodillas. Y luego ¿a dónde le llegaba? A la cintura. Y después dice que ya no podía caminar y tuvo que nadar
¿Sabes de qué nos habla ese pasaje? Nos habla del crecimiento espiritual que debemos tener. A veces algunos están en las rodillas, en los tobillos, o sea, empiezan a conocer apenas, o sea, está bien, empiezas a conocer, estás empezando a entender cosas, está bien, pero tienes que crecer. Después las aguas te tienen que llegar a las rodillas, si no, ¿cuándo? ¿Y después a dónde? ¿A la cintura? ¿Y después a dónde? Pues hay que nadar. El agua viva, ¿qué hace? Corre. Enterrar el talento en la tierra es tener agua estancada. Hay gente que sí sabe, pero está estancada. Date cuenta, o sea, su conocimiento es repetitivo, no tiene cosas nuevas, no tiene una revelación nueva. O sea, sí sabe. Pero te das cuenta de que no está teniendo esa revelación que Dios le quiere dar a la congregación. Y ha sentido como que tengo hambre, pero esto ya no me llena, o sea, algo pasa que no me llena. Me están repitiendo esto y esto y esto y como que no me llena, necesito que me den comida. Y te voy a decir algo, hay congregaciones que están así, donde los congregantes tienen hambre, pero como el pastor no está estudiando, ¿qué pasa? Está faltando a eso. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar el Señor y que le va a decir, ¿qué pasó? Te di la congregación para que los alimentaras y te di mi palabra. ¿Qué hiciste con ella? Bueno, Señor, pues tú tenías que comer. O sea, pues yo también necesitaba cosas. Y pues yo sabía que, o sea, sí sabía que no me debo de afanar, pero ayúdate que yo te ayudaré. Ah, bueno, quitarle el conocimiento que tiene, por ese conocimiento que tú tienes te voy a condenar. Así como tú dices que yo te voy a ayudar a una cosa, quitarle eso, y vámonos. Pero ¿por qué, Señor, si tú enseñaste conmigo, tú comiste conmigo? Yo no te conozco. Apártate de mí. No es tan sencillo, ¿verdad? Hermanos, es que hoy lo vemos tan sencillo, pero esto no es un juego, en serio, no es un juego. Si no atendemos a las cosas de Dios y no estamos perseverando, que sepas tú y sepa yo, que si no estamos perseverando, no vamos a llegar al cielo. Jesucristo dijo, si vuestras justicias o vuestras vidas no son mayores que las de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y quién eran los fariseos? Fíjate, eran gente muy aplicada en la Biblia. Malos, pero aplicadísimos. Y nosotros, bueno, es de pensarse más. Es de pensarse. Pero hay que perseverar, hermanos, con lo que Dios nos ha dado, pero hay que perseverar hasta el fin, porque no es poca cosa en nuestra vida. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar este tiempo.